Entramos en el tramo final del programa y en este tiempo que dedicamos a hablar de la investigación en los ámbitos de la economía, la empresa y el turismo, hoy vamos a intentar responder a una pregunta que da pie a un artículo centrado en los trabajos de un grupo de investigación de la UNED en el terreno de la economía experimental. La pregunta es, ¿se puede recrear la economía en el laboratorio? Bueno, pues para dar respuesta a esta pregunta contamos en el programa con la participación de la profesora de esta universidad, María Jiménez Buedo, del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, autora principal de un artículo publicado en la revista Filosofía de las Ciencias Sociales, centrado precisamente en el método experimental en las ciencias sociales y especialmente en economía. Buenos días, bienvenida a nuestro programa, María Jiménez. Buenos días, gracias. Pues vamos a explicar primero qué es el método experimental en las ciencias sociales y en particular a qué nos referimos con el concepto de economía experimental. Pues se trata de un campo que ahora mismo está en auge dentro de la economía y por economía experimental, si queremos ser muy precisos, estaríamos hablando solamente de un tipo de experimentos que se realizan en economía, pero podemos ampliarlo para referirnos tanto a la economía experimental propiamente dicha como a lo que también conocemos como economía del comportamiento. Pero las dos ramas, digamos, que son partes de la economía que utilizan el método experimental para estudiar el comportamiento humano, lo que hacen es, bien sea en el laboratorio, bien a veces en el contexto de campo, fuera del laboratorio, utilizar el método experimental para aprender más sobre cómo nos comportamos y cómo sí o no los sujetos son racionales y cómo emplean su racionalidad en las decisiones económicas. Usted ha comentado que también se aplica en el campo de la economía del comportamiento. Bien, son cuestiones que forman parte de los estudios de economía, pero que también forman parte, sobre todo y fundamentalmente, de los de filosofía y de los de psicología. Efectivamente. También ahora, coincidiendo con este auge, digamos que este auge de la economía experimental no es ajeno a un fenómeno más amplio de una especie de reencuentro con el método experimental desde las ciencias sociales, que había habido ya una fase experimental durante los años 50 y 60 en el ámbito de la educación, desde luego en la psicología, pero parece que se abandonó o se perdió atención y se ha recuperado a partir de los años 90 y en el cambio de siglo. Y ahora hay un auge del método experimental como la manera fundamental o una puerta privilegiada para entender cómo funcionan las relaciones causales en el ámbito de las ciencias sociales. Y entonces no se produce solo en economía, también en psicología, y también hay una rama de la filosofía experimental, que utiliza los experimentos para saber aprender más sobre la racionalidad, sobre el comportamiento. Tanto impulso está adquiriendo este campo que ya vemos que existen en lo que se denominan laboratorios de economía experimental en muchas universidades. ¿Qué hacen estos laboratorios? Pues efectivamente, hay laboratorios de economía experimental o laboratorios de experimentación han surgido en prácticamente casi la totalidad de los departamentos de economía, o se puede esperar casi que esto vaya a ser así en breve. Y en estos laboratorios, pues lo que se hace en realidad no son laboratorios, o la imagen que tenemos del laboratorio en ciencias naturales es claramente distinta de la estructura que tienen estos laboratorios. Son fundamentalmente o suelen ser habitaciones llenas de terminales con ordenadores en los que después a los sujetos se les presenta normalmente a través de software, pero a veces a través de papeles escritos, pero bueno, lo normal es hacerlo a través del ordenador, donde se les presenta a los sujetos experimentales, a los participantes en el experimento, un juego, una estructura, un problema sobre el que tienen que decidir. Y la idea es que son entornos controlados donde sabemos exactamente a qué estímulo experimental estamos exponiendo al sujeto. Este tipo de técnicas que nos mencionas se aplican a temas determinados. Por ejemplo, podríamos hablar de teoría de juegos como técnica, quizá, pero ¿a qué campos aplicados de la economía en concreto se están utilizando o se están aplicando estas técnicas? Pues se puede decir que a todos, porque de alguna manera u otra casi todo se puede intentar recrear
de una manera u otra en este tipo de laboratorios. Pero fundamentalmente, digamos que hay una serie de juegos o de problemas que tendrían que ver con el estudio del funcionamiento de las instituciones de mercado, se intenta recrear los mercados en el laboratorio, y después hay otra tradición que es distinta, más parecida a la tradición de los psicólogos, que intenta estudiar las decisiones individuales que no necesariamente tienen que ver con instituciones de mercado o decisiones ligadas a la racionalidad de mercado, sino que a veces se introducen problemas que tienen que ver con la moralidad, con la atención de los sujetos a las normas sociales, con las preferencias altruistas de los sujetos. O sea que ahí ya cabe casi estudiar todo el comportamiento humano, digamos. ¿Qué diferentes papeles existen dentro de estos laboratorios de experimentación? El papel del experimentador, de los participantes, de las personas a las que se consulta y se pregunta. Sí, pues esos son fundamentalmente los dos papeles, digamos, que corresponden a los sujetos dentro de los experimentos. El papel del experimentador, que es el que presenta el estímulo al sujeto o al participante, y después el papel de participante. Dentro del papel de participante, a veces, o no es infrecuente, que un experimento dado reparta distintos papeles a distintos participantes, y que parte de lo que se intenta estudiar es cómo responden los participantes de forma distinta en función del rol que les han asignado los experimentadores. Y en esto seguramente a un psicólogo este tipo de juego o este tipo de escenario le resulte familiar. Es un tipo de experimentación de la que hemos oído hablar con más frecuencia en psicología, pero que también se hace en economía. María Jiménez Buedo, de todo esto usted habla en su artículo, pero sobre todo de la eficacia de algunos problemas que se presentan cuando se aplican estas técnicas. El artículo publicado que mencionábamos en la introducción se titula, lo traduzco al español, Artificialidad, Reactividad y Demanda, efectos en economía experimental. Creo que lo digo así. Se ha publicado en la revista Filosofía de las Ciencias Sociales este año 2016. ¿Qué plantea en su artículo? En este artículo lo que retomamos es una preocupación que está en el inicio de este auge experimental en economía y en las ciencias sociales, que es una manera de estudiar la validez de las inferencias que podemos hacer a partir de los resultados experimentales. Y la preocupación ya desde el principio, desde los primeros experimentos que se hacen en economía, es la preocupación sobre la artificialidad del entorno experimental, y si esto nos impide inferir cuál va a ser el comportamiento de los sujetos fuera del laboratorio, puesto que el laboratorio no es un entorno natural, es un entorno que también tiene sus propios determinantes sociales o sus propios constreñimientos que no son los mismos que se producen fuera. Y esta dificultad para inferir causalidad pues está en el centro del debate metodológico en torno a los experimentos en economía. Reactividad. Usted en el artículo, con su compañero de trabajo, recomiendan a los economistas que le presten más atención. Efectivamente, pues reactividad es un término de la experimentación en general, incluso de la experimentación en otras disciplinas, pero específicamente en la experimentación con humanos, la reactividad se refiere a los cambios que se producen en el comportamiento de los sujetos experimentales que no están causados directamente por el tratamiento que el científico en cuestión está tratando de probar o está tratando de comprobar su eficacia o sus efectos, sino que que se deben al hecho de que el sujeto experimental sabe o es consciente de que forma parte de un estudio. Es el tipo de reacción que se produce o bien por aprensión, en el sentido de una resistencia a ser examinado, o que se produce al contrario por un deseo de complacer al experimentador. En definitiva, se trata de todo el comportamiento que no está causado por aquello que estamos intentando investigar, sino por la rareza o la artificialidad, a veces, del entorno experimental.
¿Qué casos concretos han revisado dentro de su estudio? Pues nosotros en el estudio nos centramos en dos, fundamentalmente en un tipo de juego que proviene de otro, a su vez otro juego, por eso hablaba de dos juegos que son muy conocidos y que se ejecutan o que se ponen en marcha en la mayoría o en todos los laboratorios experimentales de los que hablábamos antes y que se utilizan con frecuencia para estudiar preferencias altruistas o respeto o adherencia a normas sociales. Y estos son el juego del ultimátum y el juego del dictador. Nosotros nos centrábamos más en el juego del dictador en esta investigación. Se trata de juegos muy sencillos en los que tratamos de ver la sensibilidad de los sujetos a las pistas que se les da en el entorno acerca de qué norma social es la que debe primar en el intercambio entre sujetos. Con lo cual, me imagino que como ocurre con las encuestas muchas veces o con otras técnicas, la gente tiende a intentar quedar bien en sus respuestas. Efectivamente, ese es un problema fundamental, el de los problemas que conlleva la deseabilidad social de algunas de las opciones. Y es, de hecho, ese es precisamente el núcleo de las críticas que se hacen al juego del dictador. Lo que se observa en el juego del dictador es que, en contra de lo que se esperaría desde la racionalidad económica, los sujetos no tienen ningún incentivo egoísta, digamos, a colaborar con el resto de sujetos experimentales y, sin embargo, lo hacen. Esto se ha interpretado como un comportamiento altruista o que sigue una norma social asociada a la redistribución o a lo equitativo, y por otra parte los críticos de este tipo de juegos piensan que es un resultado que se debe a la artificialidad del entorno experimental y que los sujetos están respondiendo simplemente al experimentador o al hecho de estar siendo examinados. Bueno, pues finalmente vamos a preguntar a María Jiménez Buedo por la pregunta inicial que hacíamos en la presentación de la entrevista. ¿Se puede recrear la economía en un laboratorio? Se pueden recrear partes del comportamiento económico en un laboratorio, pero hay que hacer siempre muchas hipótesis intermedias con mucha cautela para poder tener pistas sobre cuál sería el comportamiento de esos sujetos fuera del laboratorio. El laboratorio nos sirve para entender cómo razonamos, a qué estímulos respondemos, pero no siempre nos sirve para predecir el comportamiento de los sujetos fuera del laboratorio. ¿Van a seguir ustedes con estas investigaciones, con este campo de trabajo? Sí, estamos somos varios los que estamos en un grupo de investigación que sigue con este tema de la reactividad en los sujetos humanos, de experimentos. También estudiamos los sesgos en los experimentos y, en general, la inferencia causal. ¿Un grupo de investigación de esta universidad? Sí, es también con miembros de otras universidades, pero también miembros de esta universidad. Bien, pues muchísimas gracias, María Jiménez Buedo, por habernos acompañado hoy en nuestro programa. Hemos hablado con ella de la experimentación y, en particular, de la economía experimental. Gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias.